Bueno, buenas noches. Consideremos hoy la palabra en Mateo 16, del capítulo 1 hasta el 3. Dice así la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señales del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anocheced, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo anublado. Hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hay otro punto de vista también que está en Lucas 12, versículo 54. Dice, decid también a la multitud cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócrita, sabéis distinguir el aspecto de los cielos y de la tierra, y no distinguís este tiempo. El Señor, cuando estaba aquí en la tierra, pues dice la escritura que los fariseos y estas personas le pedían señales si verdaderamente él venía del cielo, ¿sí? O era el Cristo. Entonces el Señor les decía de esta forma, les hablaba de esta forma. ¿Y por qué el Señor les hablaba de esta forma? Porque en Isaías 35 daba las señales de qué era la señal que haría el Cristo cuando estuviera en la tierra. Vamos a leerla para que entiendan. Yo lo tengo aquí en el celular. Isaías 35 dice, Isaías 35, versículo 4. Decía a los de corazones apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará con un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces claramente pues el Señor, digamos que los fariseos como tal, eh, ellos, ellos leían las escrituras, digamos que, y debían tener claro cuál era la señal del Cristo cuando estuviera en la tierra, más no se dieron cuenta. Y esto estaba escrito así también, decía que si ellos hubiesen conocido al Cristo, no lo hubiesen crucificado, ¿no? Pero era necesario esto. Pero es muy interesante porque el Señor, Él dice, Él les habla, ¿no? Conocen el aspecto de los cielos, decir que va a llover y así hace, porque ven el aspecto de los cielos. Pero les llama al Señor, el Señor les dice hipócritas, que sabe distinguir el aspecto de los cielos, pero no conocen los tiempos. Entonces yo les hago una pregunta, ¿ustedes saben o realmente están convencidos de que estos son los tiempos finales? ¿Conocen los tiempos en los que estamos viviendo actualmente? O sea, les hago esa pregunta, ¿ustedes realmente creen que estamos en el tiempo del fin o todavía no lo creen? ¿Sí? No, bueno. Pues es evidente que estamos en el fin de los tiempos, ¿sí? Y así como en aquel tiempo cuando el Señor estuvo en la tierra, las escrituras decían cuál era la señal que iba a hacer el Cristo, ¿no? Y el Señor, pues obviamente dice a estas personas hipócritas porque no conocen el tiempo en el cual están viviendo, ¿cierto? Que es decir, el Cristo estaba delante de ellos y Él les decía, si no me creen a mí, crean a las señales que yo hago, porque las escrituras decían cuáles eran esas señales. Así también para este tiempo, nosotros también habrán señales, ¿cierto? Si bien las escrituras dicen que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos.
sino solo mi Padre, dice la Escritura. ¿Ustedes entienden por qué Dios, el Señor dijo de esta forma, habló de esta forma? Dice que nadie sabe el día y la hora, porque realmente nadie sabe el día y la hora, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre. Eh, entonces, digamos que en este momento dice que las señales están dadas. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando Él dijo que nadie sabe el día y la hora, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre, porque realmente es así. Una cosa de la que nosotros debemos aprender es que nosotros debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito. Todo está escrito aquí de esta forma. Y cuando el Señor dijo que nadie sabe el día y la hora, no los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ustedes saben quién es Dios realmente? ¿Quién es Dios? Les hago esta pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Ustedes saben quién es? Cuando nosotros oramos, esperamos la respuesta de Dios, ¿cierto? Dios, ¿cómo nos responde? Por medio de la palabra. Es por medio de la palabra. Entonces realmente cuando Él dice el día lo nadie sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos, está hablando de la palabra. Todo está escrito y por eso nosotros tenemos que estar pendientes de la palabra. Entonces, Dios tiene, sí, Dios es el creador, pero digamos que aquí cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos responde y la forma de recibir la respuesta de Dios es por medio de su palabra. Entonces, todo está escrito y nosotros hoy, pues digamos que hoy vamos a aprender en qué tiempo es que estamos viviendo realmente. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos saber y que es de suprema importancia es en el fin de los tiempos qué señales serán las que habrán. ¿Sí? Y la escritura nos pone como ejemplo que será como una mujer cuando está en embarazo. Las que son mamás pueden entender digamos que este ejemplo que yo daré y que de una u otra forma la palabra nos toma ese ejemplo. Cuando una mujer está embarazada, ella no sabe el día y la hora que dará luz, pero sí conoce los tiempos, cuánto es. Sabe que no pasará de 9 meses. Así también las escrituras nos dicen que cuando nosotros veamos las señales, tengamos por seguro que esa generación que vea esas señales no pasará. ¿Qué significa eso? Que esa generación no pasará. Bueno, voy a poner como ejemplo aquí. Actualmente ahora hay 35 personas, 36 viendo el live. Quiere decir que esas 36 personas no morirá el último hombre y verá al Señor viniendo desde los cielos con señal, con poder y gran gloria, dice las Escrituras. Entonces, la pregunta es que la Biblia dice que en ese tiempo habrán dos lados, ¿no? Dice que dice que cuando el Señor venga apartará las ovejas de los cabritos. Digamos que pondrá las ovejas al lado derecho y los cabritos a la izquierda. Le dirá a los de la derecha: seguí bendito de mi Padre y heredará el reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces, lastimosamente, pues habrán unos que sí irán a esa condenación eterna. Pero nosotros, los que ya sabemos que en otro tiempo éramos enemigos de Dios, pero que por el medio del sacrificio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Y por esa fe nosotros somos justificados, lo que quiere decir que somos ovejas de Dios. Nosotros somos justos, ¿sí? Y los pecadores, que son los malditos, irán al fuego eterno. Entonces la Escritura nos dice claramente que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces dice la Escritura que los que son justos vivirán por la fe. Y nosotros como iglesia no estamos para ir, sino para alcanzar misericordia. Entonces, digamos que eso nosotros ya lo sabemos, pero hay personas que aún dudan de eso, ¿cierto? Entonces ellos quieren por su propio esfuerzo, digamos que agradar a Dios. Y dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos fe. Y ya lo hemos dicho, y pues si es necesario que lo vamos a decir varias veces: fe en el Evangelio, ¿cierto? Que fue cuando nuestros pecados todos fueron eh, pagados por nuestro Señor Jesucristo, porque así estaba escrito. Entonces nosotros para estos tiempos
Dios nos dice que cuando veamos todas estas señales, que digamos que estemos erguidos y levantemos vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca, porque hemos sido santificados y justificados por la fe, ¿cierto? Por la gracia de Dios, digamos que en el Evangelio que es, digamos que la salvación de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿y quiénes irán a la condenación eterna? Pues aquellos que no recibieron el perdón de pecado por la dureza de su corazón. Entonces nosotros estamos llamados para el reino de Dios, nosotros estamos no para ira, sino para alcanzar misericordia. Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, vamos a leer en esta parte el libro de Amós. Permítame, buscamos aquí. ¿Dónde estamos? Entonces, Amós 5. Permítame que yo tenga los versículos acá anotados para que sepamos qué es lo que nos dice esto. Amós 5:16 dice: Amós 5:16. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas estas plazas habrá llanto, y en todas estas calles dirán: ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasará en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se esconde y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare en su y apoyare su mano en la pared y le muerde una serpiente. ¿No será el día de Jehová tiniebla y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Entonces miren esto. En el día de Jehová, la palabra nos dice, hay de aquellos que quieren el día de Jehová. Dice que será día de tinieblas y no de luz. Y hay algo que, pues digamos que a mí me impactó, ¿cierto? En este versículo que dice que en aquel día el hombre será como el que huye de un león y se encuentra con un oso. Entra a su casa y apoyándose en las paredes mordido por una serpiente. Día terrible, ¿cierto? Es decir, que todo el esfuerzo que haga el hombre que quiera hacer será imposible en aquel día, ¿cierto? Pues aquí sí lo está diciendo la palabra. Más la palabra nos dice que huyamos de aquel día. Entonces, cuando la palabra nos dice que huyamos de aquel día, pues no se refiere a que nosotros con nuestro propio esfuerzo tendremos que, hagamos para escapar, porque la escritura dice que no podemos, o sea, por más que sea que huyas, que quieras huir, será imposible. Más dice la escritura que nosotros como iglesia esperamos de los cielos la manifestación del Hijo de Dios, el cual nos libra de la ira venidera. Entonces, Dios nos dice que antes de que aquel día venga o se derrame la ira de Dios, nosotros seremos guardados. Así dice las escrituras, seremos guardados de aquel día terrible y espantoso que viene. Entonces, ¿nosotros en qué tiempo estamos viviendo? Pues obviamente dice las escrituras que en aquel día habrán señales, ¿cierto? Que nosotros, para poder entender esas señales, pues tenemos que leer las escrituras porque ahí nos dicen claramente cuándo será ese tiempo, porque realmente sí lo dice las escrituras, qué día será, o por lo menos nosotros tenemos que estar pendientes y cuando veamos ese día es porque ese día está cerca. Entonces, si usted me preguntan a mí, pues digamos que yo he leído mucho las escrituras con respecto a eso desde la primera vez que Dios, digamos que puso su misericordia, me reveló su misericordia, pues los que conocen mi testimonio, ¿no? Pues digamos que yo salí espantado porque lo que me mostró en visiones
y obviamente comparado y confirmado por las escrituras, porque realmente pues la visión vino y fue confirmada por las escrituras. Lo que yo vi estaba en las escrituras y eso fue lo que más me impactó a mí, ¿no? Que yo no sabía nada de esto. Y al momento que cuando yo desperté, empecé a escudriñar las escrituras y lo que vi en la visión está claramente aquí en la palabra de Dios. Entonces no fue algo que soñé y que se quedó así, como que muchos sueñan, ¿no? Dicen, no, yo soñé, pero lo que sueña no está confirmado por las escrituras. Y a mí, en mi caso, fue lo que más me impactó, que todo estaba escrito aquí en esta parte. Y cuando yo quería escapar de todas estas cosas, me dijo, una persona de blanco me dijo, no todo está perdido, busquemos a Jesús. Obviamente, pues empecé a buscar a Jesús en las congregaciones porque en ese momento eso es lo que nos enseñan, pero realmente no es así. El Señor dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros les parecéis que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces todo está en las escrituras y por medio de leer las escrituras Dios tuvo misericordia de mí, me reveló el Evangelio, lo creí. Entonces, pero antes de esto de conocer el Evangelio yo tenía temor, miraba hacia el cielo porque lo que vi lo veí fue, digamos que de una forma tangible, por decirlo así, o sea, era tan real que yo cuando desperté, ¿sabes? Lo primero que hice fue salir y mirar el cielo y mirando y preguntaba, pero ¿cuándo será eso? ¿Qué será eso lo que viene? ¿Y en qué momento será? Entonces tenía temor, ¿cierto? Tenía temor, viví con temor de un juicio que venía para la tierra en el cual yo era el primero que iba a recibir ese juicio. Hoy en día ya ese temor no lo tengo. ¿Por qué? Porque he conocido la verdad, ¿cierto? Y Dios ha derramado en mí ese, digamos que ese amor. Dice la escritura que el amor echa fuera el temor. Pues el que teme no ha sido perfeccionado como tal. Entonces yo ahora mismo miro hacia el cielo y es para darle gloria a Dios por medio de la salvación que nos dio. Digamos que digamos que esa obra que Él hizo hace 2000 años por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces si usted me pregunta, yo no tengo temor realmente. No tengo ya temor, porque he creído a la palabra de Dios. Entonces, miren, hermano, yo lo voy a hacer así de una forma directa, pues, eh, realmente, pues, leyendo las escrituras, desde el sábado pasado que yo salí, que terminé, empecé a buscar, ¿cierto? Porque realmente hay algo, un interés de saber, o sea, cuáles serán esas señales tan tangibles que la palabra dice, y pues, y realmente nosotros estamos, yo lo digo así de una forma directa. Estamos a 3 años. O sea, en 3 años todas estas cosas que Dios dice se cumplirán. Entonces, estos son los últimos 3 años que tenemos nosotros realmente. Y les voy a leer y espero que entiendan, ¿cierto? Porque está aquí en la palabra de Dios. Entonces, miren, yo aquí les pido disculpas realmente porque soy un poco torpe para retener. Entonces, yo tengo aquí los apuntes donde encontré todo esto. Y pues si la idea también es que nosotros leamos y meditemos, ¿cierto? Meditemos porque realmente es así. Entonces vamos a leer en este momento Zacarías. Veamos al libro de Zacarías, permítame que lo tengo acá anotado. Zacarías 2. Entonces, miren, permítanme aquí. Leamos en este Zacarías 2. Entonces yo les pido disculpas de pronto porque también soy torpe para leer y eso. Entonces la idea es que nosotros meditemos en este tiempo, ¿sí? Meditemos en esta palabra y logremos captar cuál es la señal la cual el Señor dice, ¿sí? Que tenemos que estar pendientes. Entonces mire, porque la iglesia, nosotros como iglesia sí sabremos realmente, porque así dice la escritura, que la iglesia como tal sí sabrá, ¿cierto? Entonces mire lo que dice. Zacarías 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos
alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán desplazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todos los caballos y con locura al jinete, más sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y todos capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén. En Jehová de los ejércitos, que Dios en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavilla, y consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. En Jerusalén y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y las mujeres por sí, los descendientes de Sión por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Entonces ahí leemos en Zacarías 12, ¿cierto? Entonces aquí hay algo muy interesante, ¿cierto? Él está diciendo en aquel día. ¿En qué día? En el tiempo del fin. Dice que pondrá a Jerusalén como piedra, ¿cierto? Digamos que hoy en día si nosotros vemos y enfocamos la mirada para este sitio donde dice la palabra que es Jerusalén, y esta parte vemos que todas las naciones están en contra de Israel, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice claramente que en aquellos días, en el tiempo del fin como tal, y habla del tiempo del fin porque verán a Dios, ¿sí? Y le mirarán las manos, y le dirán, ¿qué te pasó ahí? Entonces él les dirá, pues lo que acabamos de leer en este momento, pero aquí hay algo muy interesante, que de una u otra forma, para que esto se cumpla, la tierra de Jerusalén debe ser establecida como nación, ¿cierto? Sigamos leyendo otra parte para que lo podamos entender también, que no es solamente esta parte que lee de esta forma. Entonces mire, Jeremías, leamos en esta parte Jeremías 1. Permíteme, buscamos aquí, en esta parte, Jeremías. Todo esto que estamos leyendo es para meditar, ¿cierto? Meditar con respecto a esto, porque las escrituras nos dicen que, digamos que
tenemos la palabra más profética y esa es la Biblia. Eso no viene de nuestro pensamiento ni nada de estas cosas. Así que las señales como tal están aquí en esta parte. Permítame, Jeremías 1:13. Dice Jeremías 1, capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que dijeron e incesaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adorarán. Yo se mire que esta parte también habla de esta forma, ¿sí? Entonces dice que a causa digamos que de querer sitiar a Jerusalén, porque digamos que entonces, digamos que una de estas formas, la que estamos leyendo con esta forma, la señal principal viene desde la nación de Israel. Sabemos que hoy la nación de Israel está endurecida, pero las escrituras dicen que ese endurecimiento vino para que nosotros, los gentiles, que ya no somos gentiles, porque digamos que por medio de la fe ahora somos de Israel, ¿cierto? Pero era necesario que ellos endurecieran su corazón para que el evangelio sea, digamos que, predicado en todo el mundo. Y esa es una también de las grandes señales. Y vemos todas estas cosas juntas cumpliéndose en estos tiempos, ¿cierto? La nación de Israel establecida como nación porque era necesario para que se cumpla las profecías. Y dentro de todo este tiempo también se predica el evangelio, que ese es digamos que el punto definitivo que nos da la señal que estamos en el fin de los tiempos. El evangelio será predicado en todas las naciones para testimonio. Entonces vendrá el fin. Entonces miren esto. Sigamos leyendo. En este caso vamos a ir ahora a Sofonías. Sofonías como tal, sí lo vamos a leer los 3 capítulos. También aquí Sofonías. Sofonías acá en el último de este. Aquí Sofonía. Sofonía. Entonces, permítanme les leo. Como les digo, pues aquí será más extenso, pero la idea es que ustedes presten atención, meditemos en esta palabra y encontremos pues realmente lo que el Señor nos quiere decir para estos tiempos. Palabra de Jehová que vino a Sofonía, hijo de Cusi, hijo de Gedalía, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Joasí, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni consultaron. Callad en la presencia de Jehová,
el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, para los que llenan la casa de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactec, porque todo el pueblo mercader es destruido destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo os escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, será saqueado sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribuiré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el furor de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Congregaos y meditad, oh naciones, sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra sus juicios. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Dot en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en las costas del mar, del pueblo de los cereteos. De la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y de los denuedos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y mina de sal.
y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo lo saqueará, y el remanente de mi pueblo los herirá. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento, y en sequedad como desierto. Rebaños de ganados hará en ella manjada todas las bestias del campo. Del pelícano también y del erizo dormirá en sus dinteles. Su voz cantará en la ventana, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que está confiada, la que decía en su corazón: yo y no más, como fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su manto. Leamos el último capítulo. Es un poco extenso, pero es necesario para que podamos entender todo esto. Dice: ay de las ciudades rebeldes y contaminadas y opresoras, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan huesos para mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ellas es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual castigué, más a ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgar, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo serán consumadas toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirva de común consentimiento, De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti los que se
alegran de tu soberbia, y nunca más te ensoberbezcarás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera sus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, sino Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico, reuniré a los fastidiados con causa del largo tiempo, tuyos fueron para quienes el oprobio de ellas serán carga. Y aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos los opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces, hermanos, digamos que hemos leído toda esa parte de Sofonía porque es muy interesante, ¿cierto? Pues digamos que en este caso hemos leído todo esto, ¿cierto? Pero si nosotros retenemos esta palabra y la escuchamos cuidadosamente, en mi caso, digamos que yo tengo, por la causa de mi trabajo, yo escucho la palabra de Dios. Yo abro la aplicación y yo empiezo a escuchar. Cuando yo escuché toda esta parte de Sofonía de una forma clara, pues, dice, ¿cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuáles son esas señales que habrá? ¿Cierto? Entonces, lo más interesante, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no debemos pensar más de lo que ya está escrito. Aquí nos dice claramente que viene un juicio para la tierra. Las personas dicen que no. Hay unos que dicen que vienen en nombre de Dios y dicen que no, que Dios no va a destruir todo y que Dios lo que hará, y ponen una figura de unos leones, unos niños jugando y todas esas cosas, y tú ves todo eso como hermoso, ¿no? Pero realmente aquí la palabra dice que sí, que Él destruirá todo lo que está en la tierra, ¿cierto? Y aquí, si ustedes escucharon claramente, dicen cuándo será estas cosas. La señal como tal estará en el pueblo de Israel, ¿cierto? Las naciones todas se ensoberbecerán contra Israel, y dice que cuando las naciones todas se reúnan en contra de Israel, ahí es donde Dios derramará todo su juicio, porque así Él lo dice. Mi determinación es reunir todas las naciones, ¿cierto? Él lo dice, por esta parte por acá, lo dice en aquel tiempo, no recuerdo dónde está, en qué versículo, pero Él dice, porque mi determinación es reunir todas las naciones. Bueno, no lo encuentro aquí en esta parte. Entonces, cuando yo estaba leyendo, escuchando esto, yo dije, wow, aquí está realmente es esto. De todas las señales como tal están en este fin de los tiempos. Entonces, si nosotros miramos el panorama, dice que en el fin de los tiempos, cuando el Señor, Él hiciera su obra, la que Él hizo, que Él quitaría el pecado de la tierra en un día, obviamente por medio de Jesucristo, porque así estaba escrito, dice que estaba un tiempo determinado, y en ese tiempo, cuando nosotros leemos en la profecía de Daniel, Él nos dice, por una semana hará un pacto, en la mitad cesará el continuo sacrificio. Cuando seguimos leyendo Daniel, todo el libro de Daniel, por eso es interesante leerlo, pero como yo les digo, yo lo escucho, o sea, yo pongo Daniel y comienzo a escuchar todo el libro de Daniel, y ahí nos dice, entonces Él dice que cuando se quite el continuo sacrificio y se ponga la abominación desoladora, y dice que lea, entienda. Entonces entendamos esto, cuando habla de desolación, habla de
digamos que de cautiverio. Entonces, la nación de Israel pasó una desolación de 70 años. Entonces dice el profeta leyendo, buscando la desolación de Israel. Entonces, obviamente, pues esos 70 años que Israel estuvo en cautiverio. Y la abominación tiene que ver con idolatría. Entonces, las escrituras nos dicen que cuando se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora ya está puesta. Y nosotros pensamos o leemos, perdón, no leemos, sino que nosotros vemos muchas películas. Y en la película nos dice que la abominación desoladora es el anticristo como tal, pero cuando nosotros vemos hoy mismo en la nación de Israel, hay puesto una cosa que eso es la abominación desoladora. Y cuando nosotros buscamos en la historia cuándo fue puesto esto, eh, podemos comprender cuánto es el tiempo, porque el Señor lo dice. El Señor lo dice claramente. El Señor dice, cuando se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Cuando tú miras estos días y los cuentas en la historia y todas estas cosas, habla de cuando Israel invadió, o digamos que en la guerra de Israel contra Palestina, creo que es, y el Señor dice, bienaventurado el que espere y lea, y que bienaventurado el que espera 1335 días. Entonces, esto suma todos estos tiempos que nosotros hoy estamos viviendo. Y lo curioso de eso es que ese tiempo da con el establecimiento de Israel como nación. Y el Señor, en esa misma parte, Él levanta la mano y dice que jura que será por tiempos, tiempo y mitad de un tiempo. Entonces, esto es interesante. Entonces, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? Entonces, primeramente, que es el contundente que dice que el Evangelio se predicará, entonces vendrá el fin. ¿Cierto? Dice que habrá peste, hambre, terremotos en algunos lugares y todas estas cosas. Nos dice que tenemos que tener en cuenta que nadie nos engañe porque van a venir muchos en su nombre diciendo que Él es el Cristo, pero muchos se engañarán. Y hoy lo vemos de esta forma, ¿cierto? Muchos oyen que el cristianismo y todas estas cosas que se dicen, esto es lo que, bueno, aquí la hermana me recuerda donde dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlo, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Entonces sí, exactamente, aquí en Sofonías 3:8 nos dice claramente que esa es la determinación de Dios para derramar su ira, que los pueblos, las naciones vayan en contra de Israel, y en ese momento es cuando Él derramará su ira. También en el libro de Daniel nos dice que cuando dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, pero dice que en ese tiempo serán salvos los que están escritos en el libro de la vida, porque será tiempo de angustia. O sea, ese será terrible en ese tiempo. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo son los finales del tiempo? Pues en este tiempo que estamos viviendo, que lo estamos viendo claramente, que se predica el Evangelio, que hay muchos viniendo ahora en nombre del Señor, pero hablan mentiras, con apariencia de cordero, pero la hablan como dragón. Ese es el engaño, ese es el anticristo. Todo esto que hoy se hacen llamar cristianos, pero a la verdad son mentirosos. Ellos no saben, ellos no conocen, porque son falsos profetas. ¿Y cómo sabemos que somos falsos profetas? Cuando nosotros leemos los profetas antes de ser enviados a hablar, el Señor les decía, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te santifiqué, sí, te limpié, te santifiqué, es decir, que son santos, son sin mancha, son sin pecado. Entonces ellos iban en el nombre del Señor sin pecado, pero hoy muchos dicen que son profetas, pero tú les preguntas, ¿son pecadores? Y sí, somos pecadores. Entonces, ¿cómo pueden venir unas personas de esto de Dios cuando con pecado, ¿cierto? Si Dios lo dice, mismo el Señor lo dice. El Señor mismo le dijo a los discípulos, si no os lavare, no tendrás parte conmigo. El Señor mismo lo dice en el profeta que también vio, dice, ay de mí que soy hombre inmundo de labio y habito, que soy hombre muerto y inmundo de labio que habito en gente perversa y todas estas cosas. Entonces el Señor les dice, el Señor, que fue el procedimiento que hizo, le dice aquí que está tocado a tus labios, quita tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, miren cómo es esto, que claramente la palabra nos dice, ¿cierto? Los profetas que vienen de Dios, verdaderamente de Dios, ellos vienen sin pecado. Entonces, todas estas personas que dicen venir de Cristo, hoy en día que vemos, que dicen que son de Dios, pero que dicen que son pecadores, son falsos profetas, y de ellos es que hay que cuidarnos. Entonces, la señal del tiempo, el Señor dice que tenemos que saberla, ¿sí? Para que no seamos hipócritas.
Sí, porque él le dice, no, sabemos, conoce los tiempos, dice que va a llover y estas cosas, y así es, hipócrita que sabe distinguir el aspecto del cielo, más no los tiempos finales. Entonces, estos son los tiempos finales. Por eso las visiones, por eso el Evangelio, por eso cómo las naciones quieren irse en contra de Israel, porque eso es necesario que pase, porque así está escrito. Estamos viviendo en el tiempo del fin, realmente. Entonces, el llamado es principalmente a que crean en el Evangelio para que Dios pueda poner en el sello del Espíritu Santo en nosotros, porque así está escrito. Cuando oímos el Evangelio y lo creemos con nuestro corazón, Dios nos sella. Entonces, en ese momento que Dios nos sella, nosotros ya no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia. Y la palabra nos dice, ¿no? Meditad para que pueda ser dado antes que se derrame esa ira, porque claro, nosotros no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia. Entonces miren estas cosas. Digamos que como tal, uno puede ser tiene que ser muy prudente con respecto a esto, ¿cierto? De no decir fecha ni nada de esas cosas, porque la palabra dice que el día de nadie sabe. Pero esto es como una, como una mujer que está en brazos y el Señor lo dice, ¿cierto? Eh, Cuando veamos a Israel rodeada por las naciones que quieren bombardearla, que quieren destruirla, toda esta parte y más dice que es del lado del norte, al lado digamos que en la posición geográfica de Israel, el norte queda Irán, Palestina, todas estas cosas, y por eso todas esas naciones quieren ir en contra de ellos, ¿cierto? Cuando veamos estas cosas que estén rodeando a Israel, entonces dice la escritura que Israel pasará por un tiempo que se llama la angustia de Jacob, que es el dolor de parto. Cuando veamos todas estas cosas y va a ser en estos tiempos que los van a ver, es cuando sabemos que viene el fin. Pero nosotros en estos tiempos debemos estar preparados. Los que hemos creído, es gloria a Dios porque hemos creído y no estamos para ira. Los que duden aún todavía de la salvación de Dios, eh, es tiempo de no dudar, tiempo de creer. La Biblia nos dice que no seamos incrédulos sino creyentes. Es la única forma que tenemos para poder escapar por medio de Jesucristo. Les recuerdo, no estamos para ira sino para alcanzar misericordia. Entonces recibe el perdón de pecado porque no podemos estar, Dios no puede estar donde hay pecado. Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces tenemos que recibir el perdón de pecado. Señor, esto es serio y la verdad pues eso confirma más, como le digo, que estamos en el fin de los tiempos. O sea, yo a todos los que les hablo, pues obviamente pues yo siempre tengo que decirles esto. Nosotros normalmente hemos recibido, no, Dios tiene un plan maravilloso para ti y esto y todas estas cosas. El único plan maravilloso que tiene Dios para este mundo es que lo va a destruir todo con fuego. Sí, y hay que escapar y es por medio de Jesucristo. Así que no crean a todos esos que vienen y que no, que un plan maravilloso, que esto, que vas a tener casa, va. Pero bueno, el que tiene casa, gloria a Dios, ¿cierto? Pero dice la Escritura que el que tenga que sea como el que no tiene, el que ría que sea como el que no ríe y así sucesivamente, ¿cierto? Que nuestra esperanza esté en Cristo y no en nosotros. Entonces, mi hermano, este es el fin de los tiempos. Yo siempre diré lo mismo y siempre, eh, digamos que será enfocado en esto, ¿cierto? Que nosotros debemos buscar a Dios y más en estos tiempos, ¿cierto? Desechar nuestro propio pensamiento, recibir la palabra de Dios para que nosotros podamos ser salvos por medio del Evangelio. Porque si nosotros no desechamos nuestro pensamiento, nosotros siempre vamos a contender con Dios, porque los pensamientos de nosotros no son los mismos pensamientos de Dios. Y nuestro camino no es el mismo camino de Dios. Y así el Señor lo dice, ¿no? Deja el hombre inicuo su camino y el hombre, ¿cómo es que dice? Dejar el hombre, porque habla del inicuo y el impío, deja el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, del cual tendrá de él misericordia, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestro camino no mi camino. Señores, pues digamos que hay que meditar mucho en este día, por cierto, y en esta palabra que hoy hemos recibido. El fin de los tiempos es este. Crean en el Evangelio, realmente porque no hay más nada que hacer. O sea, es creer en el Evangelio, la obra ya Dios la hizo, entonces nosotros tenemos que responder con fe. Ya para terminar, oremos. Señor, gracias por este día, por tu palabra. Sabemos que estamos en el fin de los tiempos, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por nuestro Señor Jesucristo,
porque por medio de Él tú nos das la victoria, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que se conectaron en este momento, por los que van a escuchar esta prédica, este testimonio de que estamos en el fin de los tiempos, que no hay tiempo para estar dudando, que no hay tiempo para estar pensando, que no hay tiempo para estar, digamos que, eh, acogiéndonos de tantos problemas. Esos problemas que hoy tenemos como personas, eso no es nada a comparación de esa ira, de esos juicios que se van a derramar sobre esta tierra. Tu palabra dice que lo que nosotros padecemos ahora, las tribulaciones y la angustia, no tiene comparación a esa gloria que nosotros experimentaremos en el momento que tú vengas, antes que derrames tu ira, para guardarnos de tu ira, Señor. Entonces, a los hermanos que tienen problemas y estas cosas, dale a entender, Señor, que eso no importa, eso realmente no importa, que es necesario para que nuestra fe sea probada, ¿cierto? Porque así lo dice tu palabra, ¿cierto? Que nuestra fe debe ser probada, que así como el oro que es perecedero es probado por fuego, cuanto más nuestra fe, ¿cierto? Que para ti es más valiosa. Entonces te pido, Señor, por mi familia también, a la cual tú permitiste que le fuera a predicar, eh, porque realmente el tiempo está cerca. Guárdalos también a ellos, guarda también a las familias de nuestros hermanos que están en todo el mundo regados. Señor, te pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, señores, hasta luego.